Capítulo 121. Transacciones y cristalización de la fe. Lo primero que vieron fue a la gente de Yanwan. Todos sostenían dos largos palos de madera en sus manos, y parecían estar sosteniendo comida en una olla de barro. ¿Qué son esos? Las 5 personas que nunca habían visto palillos no pudieron evitar mostrar sorpresa. La piedra del costado escuchó las palabras e inmediatamente presentó felizmente. Esto se llama palillos. Esto es algo relacionado con el gran dios de nuestra tribu. Se usa especialmente para contener comida. No lo sé, al principio me acostumbré y después de usarlo durante mucho tiempo, descubrí que esta cosa es realmente útil. Con esta cosa, no solo no tiene que preocuparse de que la comida esté demasiado caliente, sino que también está muy limpia. Al escuchar que era algo relacionado con Dios, las 5 personas en el brazo se sorprendieron un poco y luego se volvieron cautelosos. Después de todo, nada relacionado con Dios es simple. Pensando de esta manera, también le dieron gran importancia a esta cosa llamada palillos. Las 5 personas no pudieron evitar acercarse, y los miembros del clan que estaban cocinando la comida los observaron con curiosidad. Después de una observación cuidadosa durante un tiempo, las 5 personas en el brazo se sorprendieron cada vez más. Al ver que estas personas usaban palillos para recoger la comida, inexplicablemente sintieron que era un poco atractivo y que eran menos salvajes cuando solían hacerlo. Agarrar comida con las manos. Recordando que son una tribu grande de 10,000 personas, y todavía están agarrando comida con sus manos, en comparación con esta tribu que usa palillos para recoger cosas, pensando eso en sus corazones, están un poco avergonzados. Como tribu de 10.000 personas, es incluso mejor que una pequeña tribu de 1.000 personas. Shishi vio su apariencia desde un lado, su cintura y cabeza estaban rectas. Arm calmó su turbulento estado mental, después de pensar con calma, también descubrió esta cosa llamada palillos, que mejoraría enormemente la imagen de su tribu. Al pensar en esto, una sonrisa amable apareció en su rostro y humildemente le preguntó a la piedra a su lado. ¿Tu tribu, puedes enseñarnos este tipo de cosa llamada palillos chinos? Creo que los palillos de tu tribu son muy buenos y vale la pena que nuestra tribu los aprenda. Tan pronto como salieron estas palabras, una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Shishi, mientras que los jóvenes con manchas verdes mostraron confusión. Sus caras, como si no lo pudieran creer. Master Arm, ¿por qué? Lu Ban se sintió un poco avergonzado y miró a Shishi con el rostro sonrojado, sintiéndose un poco indispuesto en su corazón. Sí, tampoco creo que los palillos sean buenos. Es una pérdida de tiempo. Es más conveniente agarrar con las manos. Dasu esquivó sus ojos y dijo en contra de su voluntad. Dazuan también estaba abriendo la boca, listo para decir algo, y mirando su expresión, obviamente respondió lo mismo. La piedra del costado no pudo evitar enojarse un poco cuando escuchó las palabras. Pero antes de que pudiera hacer un sonido, alguien hizo un sonido delante de él. Arm miró a los 3 jóvenes miembros del clan, enérgicos y bondadosos, y sacudió la cabeza con impotencia. Ian también sonrió amargamente. Pero también saben que los jóvenes son así, y no se enfadan demasiado por refutar a sí mismos. Arm abrió la boca para enseñar. No seas impaciente, este asunto es beneficioso para el desarrollo de la tribu. Además, ¿realmente crees eso en tu corazón? Cuando dijo la última oración, miró a la 3 de ellos solemnemente, al verlos bajar la cabeza inconscientemente, un poco avergonzados. Realmente no lo creen en sus corazones, y también piensan que esto es muy bueno, pero no pueden contenerse. Shitou parecía aliviado, los miró a los 3 con orgullo y alivió el mal aliento en su pecho. Sin embargo, cuando el brazo lo miró, recordó la pregunta anterior y no pudo evitar sentirse un poco avergonzado, porque este asunto obviamente no era algo que él pudiera decidir. Justo cuando estaba a punto de decir algo evasivo, el sacerdote se acercó desde la distancia, por lo que cerró la boca y respiró aliviado. El sacerdote llegó justo. Con una sonrisa en su rostro, Su Yun se acercó lentamente desde la distancia. No pasó mucho tiempo antes de que estas 5 personas ingresaran a la tribu, las sintió, el aliento de un poder extraordinario era demasiado obvio. También escuchó lo que esas personas dijeron hace un momento, y estaba un poco sorprendido por la calidad de este dios guerrero de 3er nivel. Es obvio que los palillos se pueden hacer con solo mirarlos, y todavía puede preguntar, lo cual es realmente sorprendente. Entrecerró los ojos y se volvió para ver a un anciano que pasaba, no solo no se relajó, sino que su expresión se volvió más seria. Con una intuición bestial, siempre sintió que esta persona era peligrosa.
Es un dios guerrero de tercer nivel, este anciano, su miedo a esta tribu es aún más profundo. Efectivamente, hay tribus con esas cosas especiales, no será simple. Sacerdote. Stone gritó respetuosamente. Resultó ser un sacerdote, Hugh secretamente dejó escapar un suspiro de alivio. Tenía miedo de que cualquier miembro del clan pudiera darle esa sensación. Si ese fuera el caso, sería aterrador. Y el sacerdote, como la persona más cercana al dios, no habla sobre el poder de combate real, pero la base de cultivo es definitivamente la parte superior de la tribu. Su Yun caminó frente a las 5 personas, miró al hombre fuerte de mediana edad a la cabeza y dijo con una leve sonrisa: soy el sacerdote de la tribu Yanuan. Escuché lo que acabas de decir y estoy de acuerdo contigo. De todos modos, no estaba de acuerdo. Solo eche un vistazo, los palillos se pueden aprender tarde o temprano, y esto puede considerarse como una invasión sutil del espíritu cultural, y aprenderlo no es necesariamente algo bueno. Al igual que China en el mundo real, algunos países vecinos aprendieron algunas cosas en la antigüedad. Después de que fueron traídos de vuelta, fueron asimilados seriamente, pero sus propias cosas eran muy pocas. Desde este punto de vista, realmente no es algo bueno, así que simplemente estuvo de acuerdo. Los ojos de las 5 personas en el brazo brillaron con sorpresa, sintieron que si fueran ellos, nunca dejarían que otras tribus lo aprendieran tan fácilmente. Solo porque no podían hacerlo, no podían evitar admirar en secreto la mente del sacerdote frente a ellos. Sacerdote Yanuan, gracias. Agradeció sinceramente Ji, pero por el bien de la amistad entre nuestras dos tribus, no podemos tomar sus cosas en vano. Como una tribu de 10.000 personas, todavía necesita una carita. Sin mencionar que como un hombre de negocios que viaja, prefieren las transacciones. Intercambiaremos algunos cristales de fe contigo, dijo Ji con voz profunda. ¿Cristal de fe? Su Yun estaba un poco sorprendido. Escuché un sustantivo desconocido. Las 5 personas en el brazo escucharon la voz dudosa del sacerdote, y luego recordaron que los cristales de fe solo están disponibles en las tribus grandes, y las tribus pequeñas no tienen tales cosas. Déjame decirte. Dijo Green Spock felizmente, la cristalización de la creencia es el dios de una gran tribu de 10,000 personas. Es algo que nuestras grandes tribus solo pueden condensar y usar para comerciar entre sí. Después eso, barrió vagamente. Una mirada a la piedra, siento que he recuperado algo de orgullo. Varios jóvenes recuperaron su energía nuevamente, y parecía que a Stone le picaban los dientes. Su Yun escuchó las palabras con una expresión pensativa en su rostro. Es la fe cristalizada, en solo una oración, clasificó mucha información. Si lo adivinó correctamente, entonces el cristal de la fe debe ser un dios de tercer nivel, y solo tiene la capacidad de obtenerlo, incluso algo relacionado con el poder de la fe. Y dado que puede usarse como moneda, debe haber algo especial que haga sentir a las personas primitivas que el trueque no es una pérdida, y el uso también debe ser crítico. De lo contrario, si quieres usar papel o datos como dinero como en los tiempos modernos, realmente querrás comer mierda. Pensando en esto, preguntó. La cristalización de la fe de la que hablas debe tener algún uso especial, ¿verdad? Green Spot, que estaba a punto de seguir hablando con orgullo, y varias otras personas se sorprendieron un poco al escuchar las palabras. Inesperadamente, este sacerdote se dio cuenta de la clave tan rápido. El brazo elogió. Tienes razón, es verdad. Los guerreros dioses pueden absorber los cristales de la fe y aumentar el poder en el cuerpo. Su Yun dijo que entendía, dijo en secreto. Resulta ser un recurso de cultivo, no es de extrañar que pueda ser usado como moneda de cambio por las grandes tribus de 10.000 personas. Mientras sepas el propósito de esto, ninguna tribu lo rechazará. Una tribu está compuesta de dioses y creyentes. Su estatus noble les impide actuar con facilidad. Cuando se encuentran con esos asuntos triviales, los creyentes necesitan tratarlos ellos mismos. En este momento, la fortaleza de los creyentes es la clave, y la cristalización de la fe debe ser un recurso importante. Al igual que su propia tribu, si los creyentes de este grupo fueran lo suficientemente fuertes, le habría ordenado que se hiciera cargo de la tribu del hielo, y no habría problema de estar fuera de control. Justo cuando estaba pensando, su brazo de repente sacó una piel de animal esponjosa de la bolsa de almacenamiento en su cintura. Este es el artículo que tu tribu intercambió con nosotros la última vez. Vi que la piel estaba abierta, y había algunas semillas marchitas que eran ovaladas y del tamaño de la mitad de una uña. ¿Semillas en la bolsa de almacenamiento? Su Yun tomó las semillas de la piel de animal en su brazo. Así es, Arma sintió.
Después de hablar, sacó algo de la bolsa de almacenamiento. Del tamaño de 10 huevos de paloma, de color blanco lechoso como cristales, y algo apenas visible en el flujo de gas blanco apareció en su mano. Estos 10 son los cristales de la creencia de primer nivel. Esta cantidad es básicamente suficiente para que un dios guerrero de primer nivel sea ascendido al pico de primer nivel. Si tienes la suerte de abrirte paso, serás un segundo nivel dios guerrero. Le pregunté a Suyun, diciendo que era la compensación de los palillos. Suyun se sorprendió un poco y extendió la mano para tomar estos pequeños mástiles. De estas 10 piedras de espato, sintió la energía familiar, el poder de la fe. Nunca imaginé que solo 10 llamados cristales de fe de primer nivel podrían elevar al dios guerrero de primer nivel a la cima. Incluso sintió que podía absorber el poder de creer en él, aunque no podía mejorar su fuerza, era un suplemento de consumo y tenía un gran efecto en él. Por ejemplo, al entrenar nuevos movimientos, con estos cristales de suministros de fe, el progreso definitivamente será mucho más rápido. Él con una expresión amable, como si estuviera mirando con una ovejita. Las 5 personas en el brazo se vieron inexplicablemente, y se sintieron un poco peludas en sus corazones, siempre sintiendo que algo malo sucedería en el futuro. Suyun dijo amablemente, «No sé si quieres otras herramientas». Señaló a un clan cercano que estaba usando una cuchara. El brazo 5 volvió la cabeza para mirar y notó que además de los palillos, también había una cucharada de sopa. Esta cosa se llama cuchara. Sus ojos se iluminaron y supieron con solo mirarla que era útil. Ver al miembro del clan soplar la sopa caliente y luego llevársela a la boca. Está bien. Los ojos de Arm se iluminaron y aceptó directamente el trato. Suyun volvió a sonreír y señaló otra cosa. Se llama espátula. Con tantas herramientas prácticas y convenientes, los ojos de las 5 personas se abrieron y se sorprendieron por un momento. Realmente no esperaba que una tribu pequeña tuviera más herramientas que su tribu grande de 10,000 personas. Realmente lo disfruté. Los 5 estaban asombrados. Arm no dijo mucho, y después de pensarlo, sacó otros 20 cristales de fe de primer nivel directamente de la bolsa de almacenamiento. Suyun miró su bolsa de almacenamiento sin querer, y luego con calma guardó el mástil. Al ver la piedra apartada, se la entregó para que la sostuviera. Stone tomó las cosas con entusiasmo, y siempre sintió que cuando llegaba el sacerdote, la forma parecía cambiar y el sacerdote estaba dominado directamente. Suyun le indicó a un miembro del clan que les diera una de las 3 cosas a los mercaderes ambulantes de la tribu vulcana, y fue tan considerado que les enseñó cómo usarla. Shitou miró a las 5 personas usando torpemente los palillos y miró la situación en la que sus dedos no eran suyos. Estaba un poco regodeado. Había aprendido esto durante mucho tiempo, y ahora que alguien estaba con él, estaba inexplicablemente feliz. Después de casi entender cómo usar estas 3 herramientas, Arm no puede esperar para llegar al punto. Sacerdote Yanwan, estamos aquí principalmente por la sal de porcelana y copos de nieve de la última vez hablando de esto, las 5 personas en el brazo estaban un poco nerviosas. Estas 2 cosas son las cosas que el líder y el sacerdote nombraron, y también son el propósito principal de su viaje, si no pueden conseguirlo, es muy difícil de explicar. Pero, afortunadamente, lo que los hizo felices fue que esto no sucedió, porque, sí. Suyun asintió y dijo amablemente. ¿Cuánto quieres intercambiar y cuántos cristales de fe puedes intercambiar? Camino a la carretera, había 5 personas que pensaron en ello. Al escuchar eso, dijo sin dudarlo. Podemos usar 5 cristales de creencia de primer nivel para cambiarlos por un tazón de porcelana o un tazón de sal la última vez. Después de eso, incluido el brazo, todos miraron al sacerdote con nerviosismo, por temor a que se negara. Suyun se quedó atónito cuando escuchó las palabras, como si hubiera escuchado algunas palabras exageradas. Miró a los ojos de las 5 personas frente a él y cambió lentamente. La gente es tonta y tiene mucho dinero, vengan rápido. Esta etiqueta parece estar pegada directamente en la frente de las 5 personas. Aunque Suyun no sabía lo difícil que era obtener cristales de fe, incluso pensando en ello con su trasero, el valor de los 2 era casi incomparable. Al menos a sus ojos, siempre que tengas dinero en los tiempos modernos, puedes comprar un tazón de camión o sal, y la cristalización de la fe, la comparación entre los 2 es una conversión de la cantidad. Hola, Suyun respiró hondo y parecía haber visto una montaña entera de cristales de fe frente a él. Justo cuando estaba aturdido y sorprendido, las 5 personas en el lado opuesto se congelaron cuando lo vieron atónito.
Al escuchar el sonido de jadear por aire nuevamente, los 5 se miraron y confirmaron algo. Efectivamente, estas dos cosas preciosas son demasiado para querer ganar tan barato. Los 5 estaban impotentes y suspiraron. También saben que algunos leones han abierto la boca, afortunadamente esta es solo su oferta inicial y solo quieren probar suerte. Fin de este capítulo 122 Nivel 2 Fight Crystal. Si tienes éxito, es naturalmente lo mejor, y si fallas, no hay pérdida. Al ver la expresión del sacerdote Yanwan ahora, supieron que habían fallado, y deben haber informado bajo. Arm pensó por un momento y ofreció un nuevo precio. Lo siento, fuimos bruscos. Estamos dispuestos a duplicar los 10 cristales de fe a cambio de un tazón de porcelana o un tazón de sal. Después del precio, los 5 volvió a ponerse un poco nervioso, pero esta vez tenían miedo de que el sacerdote que tenían enfrente no estuviera de acuerdo y aumentaron el precio. Inquieto, explicó de nuevo. Este precio es muy justo, somos sinceros, pero antes de que terminara de hablar, Suyun, que volvió en sí, escuchó el doble inexplicable en sus oídos. El precio, sin avergonzarlos. Acordó directamente. Está bien, por el bien de la amistad de nuestra tribu, apruebo este precio. Mientras hablaba, había cierta reticencia en su rostro y parecía estar de acuerdo con los dientes. La sorpresa en los rostros de las 5 personas, especialmente las expresiones de los sacerdotes, les hizo estar más seguros de que el precio no estaba mal. Los sacerdotes de Yanwan son realmente buenas personas, se sintieron profundamente conmovidos por las palabras de los sacerdotes de Yanwan, y su afecto por esta tribu de repente aumentó mucho. En sus corazones, esto puede considerarse como aprovecharse de la tribu Yanwan. Sin embargo, justo cuando eran muy amables con esta tribu, Suyun estaba pensando en su corazón. Es mejor no chantajear demasiado. El precio ya es demasiado alto, así que no seas codicioso, para no causar problemas a la tribu vulcana en el futuro. A eso. Incluso si se arrepienten más tarde, está bien. No tiene nada que ver con ellos mismos, solo pueden romperse los dientes y tragar sangre, no hay excusa para los problemas. Después de pensar en esto, Suyun sonrió levemente. ¿Cuánto quieres? Ya había pensado en cuántos brazos comprar, y dijo tentativamente. 10 tazones de porcelana y 10 tazones de sal. Me pregunto si tienes esta cantidad, si no, la cantidad de porcelana y tazones duran. El tiempo no fue suficiente para la tribu, esta vez quieren comprar más, pero no están seguros de si hay tantas de esas dos cosas preciosas. Por lo tanto, informó tentativamente una cantidad máxima que quería comprar. Antes, Suyun había ordenado al clan que guardara la porcelana. Las 5 personas solo vieron cerámica a la vista y no vieron ninguna sombra de la porcelana. Pensaron que la porcelana debería ser muy rara. Con cierta vacilación en el rostro de Suyun, explicó. Estas dos cosas son productos especiales de nuestra tribu. La producción es rara, e incluso los miembros de la tribu rara vez los poseen. Te prometo las cantidades que quieras. ¿Sí? Dijo, fingiendo estar angustiado. Los ojos de las 5 personas se iluminaron y sus rostros estaban llenos de alegría. Mirando al generoso sacerdote frente a ellos, su buena voluntad aumentó repentinamente. ¿Qué sacerdote que fácilmente puede hacer que la gente se sienta bien? A todos se les ocurrieron pensamientos similares. Después de que Suyun terminó de hablar, giró la cabeza y saludó a un miembro del clan, y le ordenó que encontrara 10 tazones de porcelana con la apariencia más perfecta y 10 tazones de sal de copo de nieve. Al ver que alguien iba a obtener el artículo, el brazo no dijo mucho y sacó directamente 20 cristales de fe, que eran un poco diferentes a los anteriores de la bolsa de almacenamiento. Tan pronto como se sacó, Suyun sintió que el poder de la fe contenido en estos 2 cristales de fe era algo diferente al anterior. Arm explicó. Estos son 20 cristales de creencias de segundo nivel. De acuerdo con el valor predeterminado entre nuestras grandes tribus, este puede ser equivalente a 10 de primer nivel. Tú también reemplázalo con un cristal de creencia equivalente de primer nivel. Suyun miró fijamente esos cristales de creencia y lo pensó cuidadosamente. Podía sentir vagamente que el poder de la fe contenido en estos 20 cristales de fe de segundo nivel era varias veces mayor que el de los cristales de primer nivel, pero definitivamente no era tanto como la suma de 10. Sin embargo, es mejor que puro, es decir, la concentración es alta. Si se usa en la batalla, obviamente es más valioso, pero para los guerreros de primer nivel, obviamente es más rentable ser el cristal de primera nivel de creencia. Se puede decir que el valor de los dos tiene sus propias ventajas y desventajas. Suyun no pensó demasiado y dijo directamente.
Dame 10 de segunda clase y reemplaza el resto con 100 de primera clase. Arm asintió, tomó una bolsa de almacenamiento de la cintura trasera, después de poner el cristal de creencia de la transacción, dijo con una sonrisa. Esta es la primera vez que nuestras dos tribus comercian. Por el bien de la amistad entre las tribus, acepte este pequeño regalo. Así es. Ian varias personas también sonrió y asintió. Con miedo de que se negara, Ji agregó. Esta cosa no es de gran valor, por favor no se niegue. Suyun se sorprendió un poco cuando escuchó esto, y no pudo evitar sentir un poco de culpa. ¿Yo demasiado oscuro? Se siente un poco bien. No soporto a estos tipos ingenuos. Con algo de vergüenza, aceptó, Tos. Justo en este momento, los miembros del clan que fueron a buscar la porcelana, el tazón y la sal de copo de nieve regresaron. 5 personas revisaron estas dos cosas y confirmaron que eran similares a las anteriores excepto por algunas diferencias menores, y todos eran buenos aspectos, y todos aceptaron estas cosas con alegría. En general, ambas partes están satisfechas con esta transacción. Especialmente los comerciantes de viajes de la tribu Vulcan, todavía existe la sensación de que la otra parte es real, y ellos y otros han ganado mucho dinero. Después de que Suyun tomó la creencia en la mano de Shitou y la recibió en la bolsa de almacenamiento enviada por el comerciante ambulante, le dio una orden a Shishi. Lleva a estas personas al lugar donde los miembros del clan construyeron la casa de madera y pídeles que les transmitan el método Si. Shishi respondió respetuosamente a la orden. Suyun sonrió levemente y se despidió de los comerciantes viajeros con amabilidad. Mientras estés en la tribu, si necesitas algo, puedes decírselo a Shitou, de nada. Gracias. Los 5 ejércitos les dieron las gracias. Al ver salir al sacerdote, Stone sonrió y les dijo a los 5, síganme. Los 6 caminaron en dirección a una casa de madera que acababa de comenzar a construirse. De vez en cuando, algunos miembros del clan los miraban con curiosidad, e incluso algunos niños los seguían. En el camino, el brazo 5 observó cuidadosamente a esta pequeña tribu. Después de un tiempo, descubrieron que esta tribu estaba limpia y ordenada, que no coincidía con su identidad. Cada clan, ya sea un niño o un adulto, se ve diferente de las otras tribus pequeñas que han visto. No hay suciedad que otras tribus pequeñas deberían tener, y se ven oscuros por todas partes. Por el contrario, el cuerpo de cada clan está muy limpio y casi no hay olor después de acercarse a ellos, lo que hace que la impresión de las 5 personas sobre esta tribu sea mucho mejor, y también le prestan más atención. Esta es una tribu con un gran potencial de desarrollo. Combinada con esos artículos especiales, esta tribu les dio a las 5 personas una impresión tan profunda. Cuando los 5 pasaron sin darse cuenta por el campo de plantas dado por Dios no lejos del centro de la tribu, no pudieron evitar detenerse, y sus ojos estaban fijos en ese lugar. Fin de este capítulo. Capítulo 123. El mercader ambulante conmocionado. Dios otorgó plantas. Exclamó Mancha Verde. Más que eso, en realidad hay 3 más. Dazuan continuó sus palabras con una expresión de asombro en su rostro. Después de una noche, los pimientos y el jengibre estaban bajo la influencia del poder divino, que solo daría a luz un pequeño brote. Arm y Ian se miraron, y ambos vieron sorpresa en los ojos del otro. Si vieron 3 tipos de plantas dadas por Dios en una gran tribu, es posible que no se sorprendan demasiado, pero esta es una pequeña tribu de 1000 personas. Si es solo un tipo y nada, y aparecen 3 tipos seguidos, es difícil que no se sorprendan. Además, mirando la forma en que la otra parte plantó estos 3 tipos de plantas especialmente en la tribu, no necesitas pensar en ello y saber que son comestibles. Recuerdo que la última vez que vine, no conocían las plantas dadas por Dios, ¿verdad? No debería haber ninguna. Ian parecía vacilante. Tan pronto como salieron estas palabras, los otros 4 se sorprendieron y apareció una suposición en sus corazones. ¿Podría ser que estas 3 plantas dadas por Dios aparecieran en un corto período de tiempo? Pensando en esto, se sorprendieron aún más. ¿Y este número, no es demasiado? Tartamudeó Mancha Verde y no podía creerlo. Notó que el número del mismo tipo parecía ser un poco grande. ¿Son los 3 tipos de plantas de alto rendimiento dadas por Dios? Adivinó Arm. Stone notó que se habían detenido y luego escuchó sus palabras sorprendidas, sin saber que notaron la planta dada por Dios. Pensando en estas 3 plantas dadas por Dios, involuntariamente enderezó su cintura y se volvió un poco orgulloso. Al ver a las 5 personas mirándolo, Shitou supo lo que querían preguntar. Sé lo que vas a decir, se trata de plantas dadas por Dios, ¿verdad? 5 personas no pudieron evitar asentir.
Stone no pensó demasiado y dijo con orgullo. Estas plantas dadas por Dios nos fueron dadas hace unos días por nuestro gran Dios de la luz. Incluso si ya había una suposición, pero después de escuchar la respuesta, la gente todavía estaba un poco asombrada. ¿Tres a la vez? El dios de esta tribu, por un tiempo, mientras las 5 personas sospechaban del dios de la luz de esta tribu, sus corazones también estaban llenos de miedo. Obviamente, ser capaz de eliminar 3 tipos de plantas dadas por Dios a la vez no es algo fácil, los dioses de esta tribu no son simples. Justo cuando su estado de ánimo era alto y bajo, Stone continuó diciendo con orgullo. Pero aún así dijo, esta planta puede llenar nuestros estómagos. Después del incidente de hemorragia nasal en la flor otorgada por los dioses la última vez, puede distinguir fácilmente la diferencia entre los dos, uno obviamente no puede llenar nuestro estómago, y habrá accidentes. Después de comerlo, mientras que estos 3 tipos fueron dados especialmente por Dios, y los que se pueden usar para llenar el estómago después de comer. Al escuchar esto, Arm5 confirmó las conjeturas en sus corazones. Resultó ser un tipo de alto rendimiento. Aunque el tipo de alto rendimiento no es tan precioso como crece solo, no es inferior al desarrollo general de la tribu, e incluso lo supera. Después de todo, todos pueden comerlo a menudo, entonces significa que la fuerza general de toda la tribu se puede mejorar lentamente, lo que se puede decir que es algo muy importante para la tribu. Las 5 personas miraron las 3 plantas dadas por Dios con ojos ardientes, y no podían esperar a recibirlos de inmediato. Después de contenerse por un tiempo, finalmente no pudo evitar preguntarle a Shitou. ¿Tu tribu tiene a la venta las semillas de estas 3 plantas dadas por Dios? Nuestra tribu puede ofrecer precios altos. Estaba un poco emocionado. Si pudiera intercambiar estas 3 plantas de alto rendimiento, tendría un gran impacto en el desarrollo de la tribu, y el crédito por ellas definitivamente sería genial. Shishi dudó y dijo, espera un minuto, iré a preguntarle al sacerdote. Luego llamó a una persona de los miembros del clan cercanos que los miraban con curiosidad en secreto. Mira primero, volveré cuando me vaya. Shishi corrió apresuradamente hacia el sacerdote. Encontró a Suyun, que estaba observando la cristalización de sus creencias y aún no había liberado el descenso divino, y volvió a contar la historia. Al escuchar esto, Suyun reflexionó un momento, luego sonrió y le dijo a la piedra. Ve y diles que estos 3 tipos de semillas de plantas dadas por Dios no se pueden comercializar, pero si las plantas mismas se pueden producir en grandes cantidades, si ellos quieren, ellos pueden. Haz un trato con ellos. Stone se lo tomó en serio, luego se dio la vuelta y corrió en dirección a los 5. Jadeando y corriendo hacia los 5 hombres, Stone casi repitió lo que dijo el sacerdote. Los 5 ejércitos se sintieron un poco decepcionados cuando escucharon las palabras, pero sintieron que era algo natural. Si fuera su tribu, definitivamente no elegirían intercambiar este tipo de cosas que podrían mejorar la fuerza general de la tribu. Después de que algunas personas se sintieron decepcionadas por un tiempo, lo pensaron nuevamente, si estos 3 tipos de plantas dadas por Dios son efectivas y pueden comercializarse en grandes cantidades, entonces sería algo bueno. Disculpe, ¿cuáles son los efectos de estas 3 plantas dadas por Dios? Dijo Ian de repente. Shishi se rascó la cabeza, con algo de vacilación en su rostro, no lo sé muy bien, ¿lo acabamos de plantar es así? Ian suspiró. El brazo del costado mostró una sonrisa. No importa, si estas 3 plantas dadas por Dios funcionan bien, entonces, cuando vengamos la próxima vez, podemos hacer un trato por cierto. Otros asintieron con la cabeza. También saben que mientras haya porcelana y sal de copos de nieve en esta tribu, es imposible que no vengan aquí. Vamos. Después de mirar a las 3 plantas dadas por Dios con desgana, se giró para mirar la piedra. La piedra abrió el camino al frente, y varias personas llegaron con éxito al lugar donde se construyó la casa de madera. Pronto, bajo la explicación y demostración personal de un grupo de personas de Yanwan, las 5 personas tardaron algunas horas en comprender el método de construcción de la casa de madera. El método de construcción de esta casa de madera es realmente asombroso. Suspiró Ji. Ian lo siguió y elogió. Realmente no puedo pensar en estos diseños, ¿qué hombre sabio podría haberlos diseñado? Y se ven perfectos. Había docenas de personas de Yanwan rodeando las piedras. Al escuchar las palabras, inmediatamente se enorgulleció. Dijo, por supuesto, el método de construcción de esta casa de madera también es transmitido por Dios. En el camino, todas las cosas inesperadas que escucharon parecían estar relacionadas con el dios de esta tribu, lo que los sorprendió aún más.
No es de extrañar, solo Dios puede idear un diseño tan ingenioso. Pensé que era un hombre sabio, los 5 se dieron cuenta de repente. Los miembros del clan Yanwang a su alrededor se rieron junto con él, con una mirada orgullosa. Después de un tiempo, el brazo dijo: esta vez vinimos a comerciar con su tribu Yanwang, y ganamos muchas cosas. Debemos devolver estas cosas a la tribu, nuestros miembros del clan se sorprenderán gratamente. Dijo el brazo. Su cara llena de sonrisas. Luego, tuvo algunos arrepentimientos, pero después de molestar durante tanto tiempo, es hora de que nos vayamos. Fin de este capítulo, capítulo 124. Gente de la tribu de las sombras, ¿te quedarás un rato? Shitou se rascó la cabeza. No, Arm negó con la cabeza, pensó por un momento y luego explicó un poco: nuestra tribu ha tenido una situación recientemente, y necesitamos regresar lo antes posible. Stone asintió. Arm y un grupo de 5 encontraron a Suyun y se despidieron de él. Bienvenido a venir la próxima vez, Suyun sonrió levemente. Bueno, la próxima vez te enviaré una ola de cristales de fe. Es agradable. ¿Sí? Arm se rió y salió de la tribu con los otros 4. Al verlos irse, Suyun llevó los cristales de fe al espacio de los dioses y luego levantó a los dioses. Afueras de la tribu. Espero que algún día, también puedas venir a nuestra tribu como invitado. Lu Ban miró la piedra que se les dio y se sintió un poco infeliz en su corazón. Esta vez llegó a la tribu Yanwang, no solo no tuvo el efecto de mirar hacia abajo, sino que también se sorprendió por varias cosas en esta pequeña tribu, lo que lo hizo sentir un poco avergonzado. En este momento, eligió deliberadamente invitar a Shito y le dijo que viniera a su tribu cuando estuviera libre. Cuando llegue el momento, este tipo desagradable llamado Shishi definitivamente dejará caer sus ojos en estado de shock cuando vea cosas en su tribu, jeje. Así es. Recuerda venir cuando tengas tiempo. Los ojos de Da Zuang y Da Su se iluminaron, y todos mostraron una sonrisa. Hieyan sacudió la cabeza con impotencia. El propósito de estos 3 jóvenes es demasiado obvio, pero este asunto no tiene pérdida para la tribu. Tal vez pueda mejorar el prestigio de su tribu a los ojos de la pequeña tribu, y están felices de verlos invitar a la piedra. Tienen razón, nuestra tribu Vulcan te da la bienvenida de la tribu Yanwang en cualquier momento, dijo Ji solemnemente. Stone miró a Green Spot y murmuró: depende del sacerdote y del líder, iré cuando tenga tiempo. Después de decir esto, Arm y los demás se despidieron de ellos y partieron hacia la tribu Vulcan. Después de que se restableció la calma aquí, de repente se produjo un movimiento a cierta distancia de aquí. ¿Qué diablos es esta pequeña tribu? Leopard miró con avidez a la pequeña tribu en el frente. Mirando la apariencia de esos tipos de la tribu Vulcan, la cosecha debería ser buena, jeje. Si no fuera por el miedo a los dioses de esta tribu, sus métodos secretos podrían no ser capaces de esconderse de los dioses, y habría entrado en secreto. Es una pena que incluso el dios de una pequeña tribu no pueda ser subestimado como mortal, es muy consciente de sí mismo. Agarra a alguien y pregúntale. Se rió sombríamente. El leopardo se escondió en la oscuridad, como una bestia astuta que cuida a su presa. Después de esperar pacientemente, finalmente esperó a un hombre fuerte de mediana edad que salió solo. Leopard se burló, luego brilló y rápidamente se acercó detrás del hombre, y luego dejó inconsciente al miembro del clan sin esperar a que el hombre descubriera algo. Llevando a este hombre, llegó a un bosque escondido. Dejando al hombre robusto contra el árbol, el leopardo sacó una flor rosa, ligeramente fluorescente de la bolsa de almacenamiento en su cintura. Es barato para ti. Curvó los labios e inmediatamente puso la flor en la boca del hombre fuerte y lo obligó a tragarla. Ayer era un oficial de inteligencia, y naturalmente portaba un medio de coaccionar una confesión. Por ejemplo, la extorsión normal de confesiones es obviamente desaconsejable, sin mencionar la devoción de los creyentes a Dios, pero para decir que si accidentalmente atraen la atención de los dioses, todos los esfuerzos anteriores se perderán, e incluso sus vidas estarán en peligro. En este momento, se necesitan algunos medios especiales para ayudar, como lo que le acaba de dar a este hombre, que es una especie de flor llamada flor de éxtasis. Este tipo de flor puede hacer que las personas pierdan la cabeza temporalmente, por lo que están en un estado de confusión y respondiendo preguntas, se puede decir que es el elemento más importante para obtener información. Después de esperar un rato, Leopard abofeteó con fuerza la cara del hombre. Aplausos, aplausos. El hombre fuerte de mediana edad gimió y se despertó aturdido. Después de abrir los ojos, sus ojos originalmente claros estaban nublados, como si estuviera medio dormido.
Dime, los comerciantes ambulantes de la tribu Vulcan, ¿qué hicieron con tu tribu? Preguntó Leopard con una sonrisa burlona. El hombre fuerte era como una marioneta, con la boca abierta y cerrada, y dijo lentamente. Vinieron a nuestra tribu para intercambiar porcelana y sal de nieve, así como el método de construcción de la casa de madera. El leopardo estaba un poco sorprendido. La casa de madera de esta tribu se veía a lo lejos, realmente lo hacía brillar, y los otros dos no sabían lo que era. Pero como se puede comparar con una casa de madera, no debe ser mucho peor. Pensando en esto, se apresuró a preguntar de nuevo qué eran esas dos cosas. Lentamente escuchando las palabras que salían de sus oídos, el rostro de Leopardo no pudo ocultar su sorpresa. El gerente acaba de describirlo, y no ha visto la cosa real, pero por la descripción y la expresión del viajero de la tribu vulcana descrita por esta persona en ese momento, obviamente son dos cosas preciosas. Su corazón está lleno de codicia. Esta pequeña tribu realmente tiene cosas buenas. Al pensar en esto, tuvo una idea y de repente preguntó, ¿qué otros tesoros tiene tu tribu además de estos dos? Pareció haber un destello de lucha en la expresión del hombre de mediana edad. Pero al final, volvió a un estado de somnolencia y dijo lentamente, además de la porcelana y la sal de copos de nieve, también tenemos artefactos otorgados por Dios. ¿Artefactos? Leopard estaba aún más sorprendido. Sí, es un artefacto que puede atrapar peces y camarones en el agua. Puede atrapar muchos peces a la vez. Hablando de eso, sonrió, aparentemente esto lo puso de buen humor. Oh. Leopardo estaba un poco interesado, todavía es algo bueno dependiendo de la situación, pero pronto será nuestra tribu. Continúa, ¿qué más? ¿Todavía tenemos 3 tipos de plantas otorgadas por Dios? Espera. Los ojos de Leopard se abrieron, interrumpiéndolo con incredulidad, y dijo con incredulidad. ¿Qué dijiste? ¿Dios nos dio 3 tipos de plantas? Sí, 3 tipos nos son dados por el gran Dios de la luz. Escuché que es una planta de alto rendimiento 3, de alto rendimiento. Leopard cayó en trance y lo repitió una y otra vez. Cuanto más hablaba, más codiciosos veía en sus ojos. Esta es una planta de alto rendimiento otorgada por Dios, y una pequeña tribu todavía tiene cosas tan buenas. Si nuestra tribu tiene estas cosas, definitivamente se volverá más fuerte. Además de los artículos anteriores, las cosas preciosas de esta tribu son realmente demasiadas para contarlas, y él no puede controlar su codicia aunque quiera. Muy bien, el dueño de estas cosas es en realidad una pequeña tribu. Si quieres culparlo, solo puedes culparte por tener demasiadas cosas buenas, jajaja. Leopard se rió, y el éxtasis se mostró en su rostro. Sabía que mientras las noticias fueran enviadas a la tribu, esta pequeña tribu definitivamente no se salvaría, incluso la tribu Vulcan se atrevió a atacar. ¿Cómo podrían preocuparse por una pequeña tribu? Además, es una tribu pequeña con muchos tesoros, pero no hay una fuerza correspondiente para protegerla. La noticia definitivamente desaparecerá la primera vez. Fin de este capítulo. Capítulo 125. El elegido. Además, esta persona también es una población, es mejor no matar o no matar, y también puede servir para despilfarro. Cuando esta pequeña tribu se rompa, te pondré a regañadientes en mi equipo de esclavos. También es una recompensa para ti contar las noticias. No necesitas agradecerme, jeje. Leopard estaba muy emocionado y emocionado. Después de pensar en esto, volvió a dejar inconsciente al hombre. Después de llevar al hombre en silencio al lugar donde había sido noqueado antes, se dio la vuelta y se alejó, corriendo rápidamente hacia la horda de las sombras. Al mismo tiempo, mientras corría, oró con devoción en su corazón, preparándose para transmitir el asunto a Dios un paso antes de tiempo, para que Dios pudiera prepararlo con anticipación. Después de que se fue por un tiempo, el miembro del clan de mediana edad que yacía en el lugar frunció el ceño y se despertó aturdido. Miró a su alrededor, un poco horrorizado por cómo se había desmayado antes. ¿Qué pasó antes? Solo pensando en desmayarse, por alguna razón, una mala premonición apareció repentinamente en su corazón, como si hubiera hecho algo malo. Por un momento, su rostro estaba lleno de dolor. Suyun, que está estudiando el cristales de fe en el espacio Shensi, saltaron en su corazón por alguna razón, como si algo malo fuera a pasar. ¿Qué va a pasar? Estaba un poco desconcertado. No creía que este mal presentimiento fuera una ilusión, pero después de buscar cuidadosamente, no encontró el problema. Olvídalo, no importa lo que sea, mientras continúe mejorando mi fuerza, siempre puedo resolverlo todo. Pensó Suyun con confianza. Después de pensarlo, miró el cristal de creencia de primer nivel que tenía en la mano.
No eligió absorberlo lentamente, pero con una fuerza en su mano, el cristal de fe se aplastó directamente en pedazos con un clic. Recién roto, este cristal de fe parece haber roto algún equilibrio, pero de repente cambió de un cristal roto a un gas blanco, que es el poder de la fe. Al mismo tiempo, este poder de fe sin rumbo, es la primera vez que entraron en contacto con el mundo exterior, se dispersaron, pero debido al espacio especial de los dioses, casi no se volatilizaron. Suyun respondió rápidamente e inmediatamente trató de absorber el poder de la fe en su cuerpo. Tan pronto como entró en el cuerpo, sintió que el poder divino en el cuerpo se había recuperado un poco. Demasiado poco. Suyun sacudió la cabeza con decepción. Aunque esto es solo una cristalización de creencias de primer nivel, también se puede ver desde aquí que, a menos que sea una cristalización de creencias de tercer nivel, tendrá poco efecto en él mismo, y se necesita un gran suministro. Olvídalo, estos cristales de fe de primer nivel deben ser utilizados primero por los creyentes. ¿Y esas plantas dadas por Dios? Suyun de repente pensó que cuando observó esas plantas antes, descubrió que habían comenzado a disminuir. Después de pensar en lo que dijeron los comerciantes ambulantes, básicamente adivinó la razón. Parece que necesita ser derramado por el poder divino o el poder de los creyentes para poder desarrollarse y madurar. Suyun murmuró para sí mismo. Como Dios, es naturalmente imposible para él transformarse en un agricultor de vegetales, mirando esas plantas dadas por Dios todo el tiempo, por lo que todo esto solo puede dejarse en manos de los miembros del clan. Si quieres que los miembros del clan los cuiden, entonces deben mejorar su fuerza, de lo contrario, con el poder en el cuerpo del sacerdote, se estima que algunas verduras se marchitarán cuando se rieguen. De hecho, el poder de la tribu no es suficiente. Si no estoy en la tribu, no tendré el poder para protegerla en caso de un accidente. Pensando en esto, Suyun ordenó al sacerdote que realizara un sacrificio, preparando encontrar una razón para dar algunos cristales de fe. Pronto, el baile de sacrificio con el estilo de Uxie comenzó a bailar y llegó a su fin. El anciano sacerdote se puso de pie y dijo en voz alta: Gente, el gran Dios me dijo hoy que 6 personas elegidas por Dios nacerán entre ustedes, es decir, guerreros de Dios. Tan pronto como salieron estas palabras, ¡boom! Toda la tribu estaba animada. Levántate. Originalmente, debido a varias razones, Suyun ignoró a los creyentes con líneas claras, para que no tuvieran el poder de activarse. Incluso la propia gente de Yanwan se ha olvidado de esto, y solo ahora que los dioses los mencionaron lo recordaron. Como resultado, todos en el clan estaban emocionados y sus rostros estaban llenos de emoción. Han tenido envidia de la habilidad del sacerdote durante mucho tiempo, y ahora que pueden obtenerla, ¿cómo no van a estar emocionados? Gracias a Dios. Debo estar yo entre los 6. Debo estar yo. Todos los miembros del clan tenían confianza en sus ojos y sentían que debía ser el afortunado. Tos, el líder tosió un par de veces, sus ojos muy frenéticos. Como líder tribal, los sacerdotes lo han superado durante mucho tiempo y no ha querido hacerlo durante mucho tiempo. Bajo varias presiones, confía en que definitivamente es la persona más devota de la tribu esta vez, y definitivamente será seleccionado como uno de los 6. Y el hecho es similar a lo que pensó. Dijo la primera persona. Líder. La cara áspera del líder se iluminó con alegría, y se rió a carcajadas. Finalmente es mi hora. Se acercó al lado del sacerdote y se detuvo. No sorprende que esta persona haya elegido a otras personas, y todos se sienten un poco tomados por sentado. El anciano sacerdote miró a las personas entusiastas de abajo y continuó. King. Las caras de todos estaban un poco sorprendidas y giraron la cabeza para mirar a King, quien obviamente era una de las personas que se unió más tarde, y pudo ocupar una de las 6 personas. Se sorprendieron. King parecía aturdido, inconscientemente pisó el viejo cuerpo, caminó hacia Fan Fan junto al anciano sacerdote y parecía un poco envidioso. El tercero, el anciano sacerdote giró la cabeza para mirar a su alrededor, todos los que vio estaban muy nerviosos, y finalmente miró a un hombre con un solo brazo. Espear estaba un poco aturdido y tragó saliva nerviosamente. Espear. ¿En serio yo? Espear estaba tan nervioso que no sabía dónde poner su mano, y sus palmas estaban sudando. Así es, eres tú. El anciano sacerdote lo miró con alivio. Espear se atragantó por un momento, y los círculos de sus ojos no pudieron evitar ponerse un poco rojos. Originalmente, se había roto el brazo, pero pensó que en el futuro sería una persona medio lisiada, pero no esperaba, se puso de pie con entusiasmo y caminó apresuradamente hacia el líder y los demás.
Suyun, que estaba observando en la oscuridad, no pudo evitar contraer las comisuras de su boca. Después de que la lanza le dio medicina para ayudarlo a sanar y salvar su vida, no pasó mucho tiempo para que esta lanza ascendiera a una línea clara, que se puede decir que es uno de los creyentes fieles. Loco. Una cara feliz apareció en el rostro de Kugan. Lee. Lee, que tenía unos 20 años y era taciturno, se puso de pie, e incluso una pizca de alegría brilló en su rostro apagado. El último, el viejo sacerdote giró la cabeza y miró a su alrededor. Cuando el anciano sacerdote terminó de hablar, los otros miembros del clan que no fueron seleccionados se pusieron ansiosos. El último, elígeme a mí. Se acabó, estaban inquietos. Fin de este capítulo, capítulo 126. Gracia divina Lee. Cuando salieron estas palabras, los rostros de los miembros del clan estaban un poco atónitos, e incluso las pocas personas que estaban de pie en el escenario estaban llenas de sorpresas. Lee, que originalmente estaba de pie junto a Xiao, apoyó su cuerpo y miró la escena en el centro del altar, su cuerpo temblaba, su rostro estaba lleno de incredulidad y pensó que había escuchado mal. ¿Soy yo? Lee levantó el dedo derecho y se señaló a sí misma, preguntando con incredulidad. Así es, eres tú. El anciano sacerdote asintió con una sonrisa. Al escuchar la respuesta precisa, Lee se sorprendió y los demás también se sorprendieron. En un grupo de guerreros masculinos, Lee realmente puede sobresalir. Jaja, mamá, eres increíble. Xiao, que estaba al lado de Lee, saltó cuando escuchó las palabras, abrazó el muslo de Lee felizmente, su corazón estaba lleno de orgullo. Giró la cabeza y miró a los ojos de los amigos a su alrededor, llenos de presunción, viendo a esos niños envidiosos y celosos, y les picaban los dientes. Vamos Lee, subamos. Una mujer de unos 30 años junto a Lee extendió la mano y empujó la espalda de Lee. Al ver que Lee miró hacia arriba, no pudo evitar mostrar una sonrisa de aliento y apoyo. Lee caminó vacilante, se paró al lado del líder y los demás, y sus ojos inesperados lo observaron. Está bien, ahora que todas las personas están juntas, oremos y pidamos al gran Dios que dé la gracia de Dios, dijo el anciano sacerdote en voz alta. El líder y los demás no dudaron en absoluto, e inmediatamente lo siguieron y oraron con devoción. Gran Dios, ten piedad de mí y concédeme. Cuando sonó la voz piadosa, Suyun en el espacio de piedra divina sonrió levemente. Tan pronto como agitó su mano, él arrojó una luz blanca, y en la exclamación de la multitud, inmediatamente envolvió a las 6 personas. Al mismo tiempo, Suyun también se movió en su corazón y levantó la restricción del hilo de creencias de las 6 personas. Con el desenredado del hilo de la fe, y el hecho de que el líder y los demás todavía estaban orando con devoción, un sutil poder de luz nació en sus cuerpos por primera vez. Sin embargo, aunque nació, el poder de la luz es demasiado débil, tan débil que si no tienes cuidado, estas 6 personas no lo notarán. El líder y otras 6 personas parecían sentir un pequeño cambio en sus cuerpos bajo la alta concentración de sus espíritus, y todos parecían ser ilusiones, lo que los confundió un poco. Mirándose unos a otros, y cuando vieron que otras personas también volvían la cabeza para observar a los demás, supieron que no era una ilusión, sino que había un cambio real. Las 6 personas tenían una expresión de alegría en sus rostros y palpaban sus cuerpos con emoción, con la esperanza de movilizar sus fuerzas. Desafortunadamente, no hubo movimiento durante mucho tiempo. Suyun negó con la cabeza, todavía era demasiado difícil movilizar este poder. Sacerdote, nosotros, Lee estaba un poco asustado, pensando que algo salió mal. El anciano sacerdote dijo con una sonrisa. No te preocupes, tu fuerza aún es demasiado débil, mientras ores con devoción todos los días, tu fuerza crecerá lentamente, como yo. Con eso, estiró la palma de su mano para demostrar. Este es el poder de la luz. En un instante, la gran luz del baloncesto floreció en sus manos y vio que los ojos de los 6 líderes ardían de envidia. El anciano sacerdote tenía una sonrisa en su rostro, pero en realidad, se quejaba en secreto, sintiendo que el poder de la luz desaparecía rápidamente en su cuerpo y estaba un poco ansioso en su corazón. Después de aguantar unos segundos más, solo pudo retirar la luz como si nada hubiera pasado, tosió un par de veces y dijo con la cara roja. Esto es lo que he logrado estos días, y pronto serás como yo. Luz brillante, repentinamente llena de anticipación, espero que el tiempo pase rápido, para poder ser lo mismo que el sacerdote. Cientos de otros miembros del clan debajo tenían expresiones de envidia en sus rostros. Suyun miró a los miembros del clan que habían sido engañados por el sacerdote, y no pudo evitar quedarse sin palabras, y no pudo soportarlo más.
Miró los 129 cristales de fe de primer nivel a su alrededor y, después de pensarlo, sacó 40 de ellos. La luz blanca brilló y el cristal de la fe fue enviado por él. Las personas que estaban a punto de agradecer a Dios en un primer momento, solo vieron aparecer algunas pilas de piedras frente al altar en un abrir y cerrar de ojos. Son del tamaño de huevos de paloma, de color blanco, y parece haber volutas de gas blanco nadando en su interior. El anciano sacerdote quedó atónito por un momento, luego pareció piadoso como si hubiera escuchado algo. Después de un rato, les dijo a los otros miembros del clan confundidos: «Miembros del clan, estos son los cristales de la fe». ¿Los cristales de la fe? A excepción de Shishi y algunas personas, los demás se quedaron en blanco, obviamente no sabían esto. Tos tos, el viejo sacerdote tosió un par de veces y dijo solemnemente: «Estos cristales pueden ayudar al dios guerrero a aumentar la fuerza en el cuerpo». Tan pronto como salieron estas palabras, no había nada en el clan, pero los 6 líderes estaban todos emocionados, mirando ansiosamente esos cristales de fe. Estas son cosas que pueden ayudarlos a mejorar su fuerza. El anciano sacerdote continuó: «Los grandes dioses nos han bendecido especialmente con ellos, para que podamos aumentar nuestra fuerza. Una vez que tengamos fuerza, podemos confiar en ella para defendernos del enemigo». Los miembros de la tribu gritaron emocionados. Los dioses solían protegernos, ahora con fuerza, finalmente podemos proteger a los dioses. Exclamó feliz el líder. El santo patrón. Queremos al santo patrón. Cuando todos escucharon las palabras del líder, rugieron en voz alta y sus corazones estaban llenos de emoción. En estos días, cada vez que aparece un enemigo poderoso, es Dios quien los ayuda. No tienen nada en la superficie, pero sus corazones están llenos de culpa. Ahora finalmente pueden usar su poder para proteger a los dioses. Estos chicos. Suyun no pudo evitar sacudir la cabeza, un poco estupefacto. El anciano sacerdote caminó hacia las pilas de cristales de fe y les tendió una gran pila de 10, luego caminó hacia el líder y le entregó los cristales de fe. El líder estaba ligeramente aturdido e inconscientemente extendió la mano y tomó estos cristales de fe. El anciano sacerdote continuó yendo y viniendo, y dio el resto a los demás excepto a sus 10. Sosteniendo el cristal de la fe, mirando al líder y a otros que querían preguntar algo, dijo: «Estos son asignados por Dios. El líder y yo somos un poco especiales, así que tome más. ¿Lo quieres en el futuro? Entonces solo contribuyendo a la tribu puedes recibir cristales de fe». ¿Contribución? El líder frunció el ceño, su rostro áspero un poco desconcertado. Otros tienen expresiones similares. El anciano sacerdote sonrió levemente. Todos ustedes han visto las plantas otorgadas por Dios, y deberían haber oído hablar de ellas. Las plantas otorgadas por Dios deben estar respaldadas por el poder y debemos confiar en nosotros. Bueno, Dios continuará dándoles cristal de fe. Después de decir esto, el líder y otros brillaron en los ojos, y no podían esperar en sus corazones. No podían esperar para correr al campo de plantas dado por Dios, para cuidar esas plantas dadas por Dios, para que puedan obtener el gran cristal de fe dado por Dios. Hablando de recompensas, en el espacio de la piedra divina, Suyun de repente pensó en algo. Por cierto, es hora de recompensarlos con la planta dada por Dios, que mejoró su comprensión la última vez, mirando el árbol kiwi en la esquina, sonrió. Con un movimiento de su mano, sacó otros 50 de la esquina y los envió. Recompensa por las contribuciones, que pueden despertar bien su entusiasmo, y tal vez puedan traer algunas plantas útiles dadas por Dios en el futuro. Fin de este capítulo. Capítulo 127. Saliendo y encontrando bestias. Por favor suscríbete, si no fuera por el hecho de que hay pocos cristales de fe ahora, y se va a quedar con algunos de repuesto, se va a sacar más. El anciano sacerdote miró los 10 cristales de fe en sus manos, y los 4 en las manos de Kuan y los demás. Sonrió y estaba a punto de consolar algunas palabras. Otra luz blanca familiar brilló, y un montón de cristales de fe reapareció en el suelo. Justo cuando el anciano sacerdote estaba atónito, una voz sagrada salió de su mente: Dios otorgó plantas, recompensa. Después de escuchar las palabras de Dios, el anciano sacerdote se tragó lo que iba a decir, y el anciano la cara estaba un poco avergonzada. Al darse cuenta de las expresiones desconcertadas de los demás, dijo: estos cristales de fe son la recompensa dada por Dios por el descubrimiento de las plantas dadas por Dios la última vez. Luego, el anciano sacerdote compartió igualmente estos cristales de fe entre aquellos que habían descubierto ellos antes. Luego, al mirar los más de 10 cristales de fe en las manos de Kuan y espear, se amargó.
Quan y los demás que fueron asignados al cristal de la fe se sorprendieron. Gracias a Dios. Agradecieron con devoción. Los otros miembros del clan que miraban abajo tenían fiebre en sus mentes, y todos se preguntaban en sus corazones dónde podrían encontrar plantas dadas por Dios o hacer contribuciones a la tribu. En resumen, se logró el objetivo de Suyun y se movilizó el entusiasmo de los miembros del clan. Entonces el sacrificio llegó a su fin lentamente en las devotas oraciones y alabanzas de la multitud. Los sacerdotes, líderes y otros sostuvieron el cristal de la fe y se reunieron para tratar de usarlo. Shitou sostuvo la recompensa de la planta dada por Dios que había recibido, con envidia en sus ojos, y dijo lleno de espíritu de lucha: espera, un día podré tener el mismo día que Shishi. Ki, que estaba al lado él, no pudo evitar bromear: Stone, realmente puedes soñar, y tienes todo en tus sueños, ¿verdad? Stone lo fulminó con la mirada, y pronto los dos comenzaron a pelear. El anciano sacerdote y otros se reunieron, y el líder dijo torpemente: ¿cómo se debe usar esto? El anciano sacerdote dijo: de acuerdo con el método dado por Dios, tuvimos el cristal de la fe en nuestras manos y nos calmamos, imaginando que el poder interior fue absorbido por nuestro cuerpo. Lo intentaré, dijo Spear solemnemente. Cerró los ojos y se sentó, sosteniendo un cristal de fe en la mano. Los otros miembros del clan que miraban a su alrededor se callaron inconscientemente y no se atrevieron a molestarlo. En la oscuridad, la lanza sintió el cristal en su mano y había una sensación de anhelo en su corazón. Suprimiendo este sentimiento, según las palabras del sacerdote, comenzó a imaginar que lo que tenía en la mano estaba siendo absorbido por su cuerpo. Tan pronto como apareció este tipo de imaginación, una luz tenue brilló en la superficie del cristal de fe en su mano, y un rayo de fe fue atraído lentamente desde la superficie y luego flotó hacia su cuerpo. Tan pronto como entró el poder de la fe, el poder silencioso de la luz en su cuerpo fue como oler un alimento tentador, y de repente el poder de la fe fue tragado por un salto. Con la digestión, el poder de la luz aumentó ligeramente y el número aumentó un poco. Spear abrió los ojos y sonrió: éxito. Cuando el anciano sacerdote y los demás escucharon que era tan fácil, sus rostros estaban encantados, y rápidamente se sentaron y comenzaron a tratar de absorberlos. A medida que pasaba el tiempo, todos descubrieron que no había dificultad en absorber el poder de la fe excepto lentamente, y se mezclaba con el poder de la luz en el cuerpo como el agua y la leche. Es solo que la velocidad es demasiado lenta. Lo absorbieron durante más de 10 minutos, y los cristales de creencia de primer nivel no parecieron cambiar. Suyun, que se escondía en la oscuridad, los vio absorber lentamente el poder de la fe y una vez más se dio cuenta de la diferencia entre dioses y mortales. Sacudiendo la cabeza, retiró la mirada y continuó ejerciendo su poder divino. A la mañana siguiente, un nuevo día está a punto de comenzar. El líder y el equipo de caza se pararon en la periferia de la tribu y después de bendecirse con el sacerdote de despedida y otros, dieron un paso hacia afuera. La caza tribal suele ser un equipo de más de 6 personas en este momento, el líder lleva a 5 personas a caminar en el denso bosque. Temprano en la mañana, el rocío estaba sobre todas las plantas y, a medida que pasaban, se frotaban constantemente, lo que mojaba a varias personas. Pero a las 6 personas no les importaba, todos miraban a su alrededor con ojos agudos, siempre atentos al movimiento del entorno en todo momento. En este bosque, a veces las identidades de cazadores y presas son inexactas, e incluso se dan la vuelta en cualquier momento. El cazador se convierte en presa, la presa se convierte en cazador, y habrá una crisis oculta en algún momento. Tienen que estar alerta en todo momento para poder prevenir algún peligro inminente. Oh, no habrá ninguna gran presa hoy, ¿verdad? Un hombre fuerte de unos 30 años llamado Feng suspiró involuntariamente. Varias personas caminaron durante decenas de minutos, pero no encontraron a la mitad de los animales más grandes. Vamos a buscarlo, si tienes suerte, deberías poder encontrarlo. El líder abrió la boca y lo consoló. El líder tiene razón, dijo el líder de Fan Fan, como ex líder, conocía las dificultades de ser un líder. Los 6 caminaron por un rato, y esta vez incluso el líder frunció el ceño. ¿Cambiemos de dirección?, sugirió Feng. Está bien. Está bien. Después de obtener el consentimiento de los demás, Feng tomó la delantera en una dirección. El líder frunció el ceño ligeramente, sintiendo que Feng estaba un poco irritable. Justo cuando estaba pensando en ello, tal vez porque se convirtió en un dios guerrero, de repente se encontró frente al viento y sintió que algo andaba mal. Subconscientemente, recordó: espera, ¿no vayas allí todavía, qué?
Feng se detuvo y volvió la cabeza con sospecha. Sin embargo, antes de que el líder pudiera terminar de hablar, en el momento en que el viento se detuvo y giró su cabeza, una figura de color amarillo parduzco emergió repentinamente de la hierba frente a él. La figura de color marrón amarillento llevó el viento a pescado, y la cuenca de sangre abrió su boca, mordiendo cruelmente el cuello del viento. Ten cuidado. Las pupilas del líder se encogieron y gritaron en estado de shock. Las expresiones de los demás también cambiaron, y querían recordar. Cuando Feng escuchó el movimiento desde atrás, pensó en secreto que algo andaba mal. Sin mirarlo por experiencia, sabía que debía ser una bestia feroz. Su corazón latía como un tambor, pisó pesadamente sus pies y se apresuró a correr hacia un lado. Sin embargo, ya era un poco tarde para saltar, la figura de color amarillo parduzco ya había llegado a su espalda con una boca grande, y los dientes afilados se habían hundido profundamente en ella, y la sangre se roció al instante. ¡Ah! Hubo un grito del viento. Una persona y una bestia, rápidamente lanzadas hacia adelante. ¡Maldita sea! El líder maldijo por dentro, antes de que pudiera decir más, inmediatamente dio un paso adelante para prepararse para el rescate. De lo contrario, si es demasiado tarde, cuando una persona y una bestia se precipitan al suelo, esta bestia probablemente morderá el cuello del viento. ¿Realmente todavía está vivo en ese momento? En los últimos segundos, otras personas también han reconocido lo que es esta bestia. Es un tipo grande, feroz e incomparable que básicamente solo puede correr en la naturaleza. Solo las garras se ven extremadamente afiladas. De repente, a excepción del líder, los pasos de todos los demás se detuvieron inconscientemente. El líder sostuvo una lanza de piedra en su mano y se movió rápidamente, antes de que la presa estuviera muerta, clavó una lanza de piedra en la dirección de sus ojos. Fin de este capítulo, capítulo 128. El primer 127 regalo de la magia. La bestia se sobresaltó y sintió la crisis, entregó su mano muerta e inconscientemente saltó hacia atrás para evitarlo. Después de saltar para evitar el golpe, se movió tan rápido que volvió a saltar, pero esta vez corrió hacia el líder, sus afiladas garras brillando fríamente bajo el sol. «Jefe», exclamaron los demás. El líder también estaba un poco asustado. De acuerdo con la situación pasada, definitivamente no sería capaz de esquivar este golpe, y tendría que resultar gravemente herido. Después de todo, no importa cuán rápidas sean la velocidad y la reacción de una persona común, ¿cuán podría él posiblemente superar a una bestia tan salvaje? En un instante, la boca ensangrentada y las garras afiladas estuvieron a punto de golpearlo. Sintiendo la crisis, el líder inconscientemente motivó el poder de la luz que acababa de nacer en su cuerpo, pero debido a que absorbió los cristales de la fe, no fue ni fuerte ni débil. Un estallido de luz floreció instantáneamente sobre él. Tan pronto como las garras de la bestia tocaron la luz blanca, fue como atrapar una piel de vaca, y fue difícil viajar. El líder y la bestia pasaron tambaleándose. Hola, el líder estaba un poco sorprendido cuando miró las manchas de sangre en su pecho. ¿Resultó ser solo un poco de piel? Pensó con sorpresa. Después de pensarlo, miró a la bestia con algunas dudas y vigilancia que lo invadió, y de repente la intención asesina en su corazón se disparó, y se apresuró hacia arriba con la lanza de piedra. Después de saber que estaba protegido por la luz blanca, él también se volvió audaz, mientras el poder de la luz sea rápido hasta que se consuma, entonces no tiene nada que temer. En la poderosa escena del líder, los demás que miraban quedaron atónitos por un momento, y al mirar la luz blanca sobre él, de repente se llenaron de envidia. ¿Es este el poder otorgado por Dios? Es realmente poderoso. El líder y el rugido feroz lucharon juntos, y los rugidos de las bestias y las personas siguieron sonando. Con un gemido, soportó el dolor de las garras afiladas que agarraron su cuerpo, y la luz blanca se adhirió a la lanza de piedra. Antes de que la bestia pudiera retirarse, una lanza de piedra atravesó su frágil estómago. ¡Ah! Rugió el líder, la piedra. La lanza se enderezó. Se insertó directamente en él, y la sangre salpicó al instante. Rugido. Gritó la bestia, tratando de luchar para escapar, pero desafortunadamente fue presionada por el líder y su estómago fue atravesado por una lanza de piedra unida a una luz blanca. El rugido de la bestia pasó de una lucha violenta a la debilidad, y los brazos del líder estallaron en venas azules, jadeando desesperadamente, y el poder de la luz en su cuerpo casi se agotó. Después de un tiempo, la lucha de la bestia se detuvo. Los otros 4 se acercaron con temores persistentes, miraron al líder cubierto de sangre y preguntaron con preocupación: ¿Estás bien, líder?
Los cuatro caminaron al lado de Fen y descubrieron que estaba tirado en el suelo, incapaz de moverse, la parte superior del cuerpo todavía estaba cubierta de sangre, y su conciencia estaba un poco aturdida. Con solo mirar esas heridas profundas hasta los huesos, no pudieron evitar jadear por aire. Con solo mirarlo, todos sintieron un poco de dolor en la espalda, sin mencionar el viento que experimentaron. ¿Todavía puedes levantarte? Fang se agachó y preguntó con cuidado. Fen quería decir algo, pero la sangre que seguía brotando hizo que su conciencia se volviera borrosa, por lo que no pudo decir ninguna palabra completa. Fang frunció el ceño y dijo, llevémoslo a ver al sacerdote rápidamente, o su vida estará en peligro. Esas heridas profundas y deliciosas son realmente impactantes, y morirán si no se tratan. El líder también se acercó a esta vez, llévalo con cuidado, deja que Fang lo lleve en la espalda. Varias otras personas respondieron, se agacharon y levantaron con cuidado a Fen, y luego lo colocaron en la espalda de Fang. Cuando el líder vio que habían empacado, rápidamente se dio la vuelta y cargó a la bestia muerta. Un grupo de 6 corrió rápidamente hacia la tribu. 20 minutos después, algunas personas llegaron a las afueras de la tribu jadeando. Los miembros del clan que patrullaban los vieron de inmediato, y cuando vieron que goteaba sangre, alguien se dio la vuelta de inmediato y corrió a buscar las cosas que el sacerdote había preparado con anticipación para la curación. El líder y otros tomaron el viento, rodeados de otras personas, y llegaron al espacio abierto en el centro de la tribu. En el espacio de piedra divina, Suyun miró fijamente a los personajes recién surgidos, estaba pensando profundamente y de repente lo despertaron. ¿Alguien herido? El sol de la mañana brillaba y el aire todavía estaba un poco húmedo. El viento yacía en el suelo, y el anciano sacerdote se apresuró con hierbas y medicinas otorgadas por Dios. Fuera del camino, fuera del camino. Caminó hacia el lado de Fen, mirando la herida un poco sorprendido. El anciano sacerdote miró la cara de Fen y descubrió que había perdido el conocimiento, y toda su cara estaba pálida y pálida. Saquen las pocas medicinas dadas por Dios que han quedado después de estos días. Después de tratar cuidadosamente la herida y aplicar varios medicamentos, la respiración del viento aún se volvió débil y el anciano sacerdote parecía un poco preocupado. Mirando las expresiones preocupadas de otras personas, suspiró y dijo, el siguiente paso es confiar en él. Si puede sobrevivir, puede vivir. Si no puede, entonces, que Dios lo bendiga, ay. No terminó sus palabras, pero todos a su alrededor sabían lo que quería decir. Esas heridas que estaban profundas en el hueso todavía sangraban. Por un tiempo, todos estaban un poco preocupados. Si Fen quiere sobrevivir, depende de la suerte, e incluso mirando la forma en que se está muriendo ahora, saben que hay más fortuna que buena fortuna. ¿Por qué no vamos a preguntarle a Dios? Susurró alguien débilmente. Tan pronto como salió, la escena se quedó en silencio al instante. Todos recordaron la escena en la que Dios les dio un milagro a la lanza y a los demás y luego los sanaron en un instante. Si el viento puede obtener la gracia de Dios, debe ser sanado. El anciano sacerdote inmediatamente frunció el ceño y reganó, cállate. Dios siempre ha tenido misericordia de mí y tomó la iniciativa de hacer milagros. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que haga milagros cuando algo sucede? El anciano sacerdote sabía que este asunto nunca debe comenzar. ¿Es realmente difícil recurrir todavía a Dios por ayuda cada vez? Los demás se quedaron aún más silenciosos cuando escucharon las palabras, e incluso la persona que dijo esa oración antes bajó la cabeza avergonzada. Saben cuán noble es el estatus de los dioses y dónde pueden preguntar casualmente por los mortales. Suyun, que estaba observando en secreto, sacudió la cabeza cuando escuchó esto y comenzó a pensar en cómo lidiar con este asunto. Primero se descartó el tratamiento presencial. ¿Poseer a un anciano sacerdote para el tratamiento? Pensando en esto, frunció el ceño. Si estaba bien una vez, lo haría una y otra vez, sin mencionar si se aburriría o no, los miembros del clan se volverían dependientes de eso, lo cual no es deseable, eso es cierto, magia. De repente, un destello de luz brilló en la mente de Suyun, pero pensó en las técnicas mágicas mostradas por los dioses guerreros de la tribu Hielo. Obviamente, esos movimientos fueron otorgados por el dios del hielo, ya que él puede hacer tal cosa, significa que también puede otorgar habilidades divinas. Pruébalo. La conciencia llegó al espacio de la divinidad y miró a los personajes curativos que corrían alrededor de la divinidad. Con solo pensarlo un poco, estaba listo para actuar de acuerdo con el ideal, aunque no estaba seguro de si tendría éxito.
Parte de su conciencia estaba puesta en el carácter sanador, y la otra parte era el hilo de la fe del anciano sacerdote, y meditaba en su corazón, ¡dale! En un instante, justo cuando surgió la idea, la sanación el personaje que originalmente giraba en torno a la divinidad era ligeramente. Después de un tiempo, un fantasma se separó de los personajes en un abrir y cerrar de ojos. El personaje era transparente, sin ningún otro color, voló hacia el hilo de fe del anciano sacerdote en un instante, y luego desapareció. Muy bien, esto es muy ideal. Su Yun torció las comisuras de su boca, no hay necesidad de pensar que el personaje fantasma debe haber ido al anciano sacerdote. El anciano sacerdote afuera negó con la cabeza y estaba a punto de decir algo reconfortante cuando se quedó atónito. Porque sentía que había algo en su cuerpo. Bajo la visión interna que había descubierto recientemente, vio claramente un patrón ilusorio en su cuerpo. Justo cuando se preguntaba, sintió como si hubiera regresado al abrazo de la luz, y sonó una voz divina. Se sorprendió cuando escuchó las palabras en su oído. Magia curativa. Fin de este capítulo. Capítulo 129. El dios de las sombras ataca. Por favor, suscríbete. El viejo sacerdote no pudo evitar pensar en los trucos de magia que los creyentes de la tribu del hielo usaban para llamarse magia, y el gran dios incluso dio su magia. Por un tiempo, estuvo sorprendido y feliz. Los otros miembros del clan miraron al sacerdote y descubrieron que su rostro cambió, luciendo muy extraño. Después de un tiempo, el anciano sacerdote se calmó y, de acuerdo con el mandato de Dios, comenzó a intentar usar magia curativa. Tan pronto como se comunicó el patrón transparente, el patrón brilló levemente, y el poder de la luz en el cuerpo se consumió rápidamente en un instante, y casi desapareció después de un tiempo. Fue en este momento que su Fulingzi señaló a Feng que yacía en el suelo. Curación. Una luz verde pálida emergió de su mano y rápidamente se movió hacia el viento, la luz verde lo envolvió. Los líderes de los espectadores esperaron un momento y exclamaron, ¿no es esto un milagro de Dios? Dios, el sacerdote realmente lo realizó. Se sorprendieron al ver que después de que la luz verde envolvió el viento, el original en la herida sangrante, de repente comenzó a retorcerse, y aparecieron tiras de granulación de la herida, y la herida se estaba curando. Feng gimió en coma. Como era de esperarse de un milagro de Dios, murmuró la multitud para sí mismos, y al mismo tiempo se sorprendieron, miraron al sacerdote con envidia en sus ojos, deseando poder adquirir también esta habilidad. Sin embargo, entre la multitud sorprendida, también había algunas dudas, como una mujer llamada Shui. Recordó que el sacerdote también realizó este tipo de milagro la última vez, pero esta vez parece ser un poco diferente. Descubrió que la luz verde ya no se veía tan bien. Se suponía que era tan hermosa como un milagro de Dios, pero ahora parecía una luz verde ordinaria. Esta escena la dejó profundamente perpleja. Y. Las heridas en el cuerpo de Feng aún no han sanado y la luz verde se ha disipado. El anciano sacerdote estaba pálido, el sudor goteaba de su frente y el poder de la luz en su cuerpo estaba completamente agotado. Al mirar la herida en el cuerpo de Feng, descubrió que la sangre se había detenido y la herida se había curado un poco, pero para curarla por completo, se estimó que se necesitarían 1 o 2 tratamientos más. Pero esto solo puede esperar más tarde, no tiene poder en su cuerpo. ¿Sacerdote? El líder se acercó a él y lo miró con ojos ardientes. ¿Tu habilidad? Vaciló. Así es una técnica mágica que me otorgó un gran dios. El anciano sacerdote, Crisantemo, sonrió triunfalmente. Efectivamente. Las caras de todos estaban llenas de envidia, y no podían esperar para tomar su lugar. Este es el poder de Dios, ¿no es gloria tenerlo solamente? Envidia y celos. Mi habilidad no es suficiente, no puedo ejercer el poder de Dios, suspiró, el viejo sacerdote miró al viento y suspiró. Cuando me recupere, que continúe con el tratamiento. Oscuro, Suyun observó el efecto mágico del viejo sacerdote, descubrió que la apariencia de su arte curativo estaba realmente castrada. La capacidad de curación general no se puede curar a la vez. No solo la apariencia, sino también el efecto es mucho más débil. De repente, pensó en algo, ¿no hay otro efecto? ¿También estoy castrado? Pensando así, siempre sintió que lo que pensaba podría ser correcto. Para confirmar esto, esperó al viejo sacerdote para conciliar el sueño. Aterrizó sobre él y atrapó un pequeño animal para la experimentación. Como resultado, no lo sorprendió, la técnica de curación solo tenía habilidades de curación debilitadas. Parece que otros personajes, si se dan, también serán castrados, murmuró Suyun para sí mismo.
Se estima que se da el carácter de fuego, ese es el fuego real, con el atributo sagrado como máximo, la capacidad de descomposición definitivamente se ha ido. Olvídalo, sigamos estudiando los nuevos personajes, Suyun negó con la cabeza. Antes de que le sucediera el accidente a ese clan, realmente nació un nuevo personaje en el espacio divino como él imaginó. Dado que la suposición es correcta, podemos usar el clan para planear otros personajes. Sonrió. Luego de intentar activar al personaje, pero fallando directamente, volvió a suspirar. Desafortunadamente, el hilo de la fe sigue siendo un poco peor. Suyun miró los más de 9,000 hilos de la fe, sintiendo un poco de urgencia en su corazón. Llegará pronto, solo toma un poco más de tiempo avanzar. No solo aumentará considerablemente la fuerza de los dioses de tercer nivel, sino que habrá algunas posiciones de personajes más. ¿Qué efecto tiene este personaje de bendición? Pensando en esto, estaba deseando que llegara. Al día siguiente, la tribu siguió viviendo como de costumbre, pero hubo algunas diferencias en comparación con el pasado. Por ejemplo, cuando los miembros del clan salieron, sus preocupaciones se disiparon mucho. Después de saber que los sacerdotes tenían la capacidad de ayudarlos a sanar, finalmente no tenían que tener miedo de ser gravemente heridos y luego morir, y eran mucho más valientes contra esas presas. Además de este incidente, algunos miembros de la tribu fueron al río a pescar con unos pares de redes de pesca. Incluso bajo la guía de Suyun, sabía cómo usar la sal para marinar los alimentos, de modo que la carne se pudiera conservar durante mucho tiempo, y comenzó a almacenar alimentos para la llegada del invierno. Centro tribal. El anciano sacerdote y los 6 dioses guerreros recién ascendidos se pararon junto al campo de plantas dado por Dios, mirando la planta marchita dada por Dios con algo de preocupación en sus ojos. Para las plántulas de color verde esmeralda, será como si el agua se hubiera perdido y las hojas se caerán un poco. Sacerdote, déjame intentarlo. Dijo Kuan un paso antes. Después de que terminó de hablar, caminó hacia las plántulas marchitas y un movimiento en su corazón estimuló el poder de la luz en su cuerpo. La luz envolvió algunas de las plantas dadas por los dioses. Luego, apareció una escena que sorprendió a todos. Esas plantas marchitas dadas por Dios estaban en la luz, y todo el cuerpo de la planta brillaba con luz fluorescente, y la luz comenzó a filtrarse en las plantas, como si fueran absorbidas por ellas. Después de casi un minuto, el rostro de Kuan palideció y la luz desapareció, y su fuerza se agotó. Cuando la luz se desvaneció, todos miraron la parte de la planta dada por Dios y descubrieron que la situación de marchitez había mejorado muy bien, y las hojas comenzaron a levantar cabeza nuevamente. Funciona. Los rostros de todos estaban encantados, y rápidamente comenzaron a regar las plantas con el poder de la luz otorgado por los dioses. Justo cuando la gente de Yanwang estaba ocupada, estaba muy lejos de aquí. Un equipo de docenas de personas está empacando en este momento y parece que se va a ir. Es realmente interesante, hay tantas cosas buenas en una tribu pequeña. Todo el cuerpo era como una sombra que se fundía con las sombras, con ojos oscuros y fríos, mirando hacia el lugar distante. Pero pronto, esas cosas buenas le pertenecerán al dios, jeje, el dios de las sombras dejó escapar una risa fría. Por el bien de esos beneficios, para estar seguros, esta vez él va a salir en persona, y como dijo, no hay razón para perderse esta vez. Debes saber que él es un dios de tercer nivel, no los dioses de primer y segundo nivel de esas pequeñas tribus. Si quiere venir, mientras llegue a ese lugar, puede destruir a ese dios débil con un solo golpe. Golpe, y no le demorará mucho tiempo. Gracias por la recompensa de 100 monedas de punto de partida del bien y el mal. Capítulo 130. Tribu de la sombra dominante. Al frente del equipo, había un dios guerrero de tercer nivel de mediana edad de aspecto feo llamado Eizi. Él sonrió y dijo, escuché que la pequeña tribu a la que fui esta vez tiene muchas cosas buenas, jeje, al final, su voz estaba llena de codicia. Así es, según las palabras de Leopard, las cosas en esa pequeña tribu, pero incluso la tribu Vulcan bastarda está mirando, esta vez tenemos mucha suerte, ganamos mucho dinero. Otro nombre junto a él es Fei Ying, que parece como Rogue, también un dios guerrero de tercer nivel, dijo con una sonrisa el hombre de mediana edad con barba poblada. No sé cómo es esa pequeña mujer de la tribu, jejeje, Eizi se rió con picardía. Cuando sean capturados, todos serán esclavos, y puedes jugar como quieras. Otro hombre de mediana edad mostró una sonrisa que un hombre podía entender. Ja, las personas que escucharon esto no pudieron evitar reírse. Después de reírse, alguien no pudo evitar preguntarse y dijo,
No sé por qué los dioses querían actuar en persona. Con nuestros guerreros dioses de tercer nivel, ¿podemos vencer a los dioses de esa pequeña tribu? Según las noticias del leopardo, la otra parte es como máximo. En una pequeña tribu de miles de personas, los dioses definitivamente no son tan poderosos. Un dios guerrero de tercer nivel, entonces, ¿por qué el noble dios hace tanto alboroto, en su corazón lleno de dudas? ¿Sí? Dijo Kuroko con una cara llena de aprobación, y dijo con orgullo. Con nuestros cerca de 10 guerreros dioses de tercer nivel, no importa cuán poderoso sea el dios de la pequeña tribu, siempre y cuando no sea el dios de la gran tribu de 10.000 personas, definitivamente no podrá vencernos. Todos los guerreros dioses de tercer nivel presentes pensaron eso, y todos sintieron que el noble y gran dios condescendió en hacer un movimiento, y algunos de ellos menospreciaron demasiado a ese dios. Cuando llegue el momento, demos un paso adelante para tratar con ese dios, para no molestar al noble dios de las sombras para que actúe en persona. Dijo Feijin con una sonrisa. Así es. De acuerdo. Los ojos de todos los demás se iluminaron y todos sintieron que esta propuesta era una buena idea. Mientras la otra parte se resolviera antes de que Dios hiciera un movimiento, entonces no había necesidad de preocuparse. Todos estaban ansiosos por intentarlo y todos esperaban que el tiempo pasara rápido, un poco. El dios de las sombras, que se escondía en las sombras de los creyentes, los miró con admiración. Como era de esperar de mis creyentes, jaja, la risa fría seguía sonando en los lugares ocultos. La fila avanzaba a una velocidad vertiginosa y las horas pasaban rápidamente. ¿Quién? Eizi, que caminaba frente a la carretera, de repente abrió los ojos y gritó enojado. Cuando los demás escucharon esto, inmediatamente se pusieron alerta. Espera, no lo hagas, soy yo. Leopard salió rápidamente de la sombra con una mirada respetuosa en su rostro. Leopard, eres tú. Eizi respiró aliviado. Te he estado esperando durante mucho tiempo, ven conmigo, esa pequeña tribu no está muy lejos, sonrió Leopard. Eizi y los demás tenían ojos emocionados e instaron. Vamos, no podemos esperar. Leopard asintió, se dio la vuelta rápidamente y corrió en una dirección. Detrás de él, Eizi y otras docenas de personas lo siguieron apresuradamente. Después de caminar durante unos 10 minutos, docenas de personas miraron el edificio de la casa de madera no muy lejos y sus ojos se iluminaron. Efectivamente, es un buen lugar, incluso la casa donde vivo es tan novedosa. Eizi hizo una mueca de admiración y luego se burló. Pero pronto será nuestra tribu. Vamos. Con una orden, docenas de personas se acercaron gradualmente a la pequeña tribu. Dios Piedra Espacio. ¿Eh? Suyun, que estaba ejerciendo el uso del poder divino, de repente frunció el ceño. Sintió que muchas respiraciones extraordinarias provenían de fuera de la tribu, y la fuerza de las respiraciones no era débil, e incluso había casi 10 respiraciones similares a ese brazo. ¿Tantos guerreros dioses de tercer nivel? ¿Qué está pasando? La expresión de Suyun era un poco fría, y murmuró para sí mismo después de pensarlo un poco. Parece que las esquinas no son buenas. A juzgar por el dios de tercer nivel guerreros, estas personas deben ser. Él pertenece a una gran tribu de 10,000 personas, y envió a tantas personas a la vez, por lo que sabía que no era un comportamiento normal. Sin pensar demasiado, le transmitió la noticia al anciano sacerdote en su corazón y le dijo que llamara a los miembros de su clan para que escaparan, pero salió directamente del espacio de piedra divina con un solo movimiento. La piedra divina brilló intensamente. Suyun flotó arriba, ignorando a los miembros del clan en pánico, y rápidamente voló hacia las afueras de la tribu. Tan pronto como se acercaron a esta pequeña tribu, Eizi y los demás se sorprendieron al ver que un grupo de sagrados rayos de luz volaban rápidamente. ¿Eres el dios de esta tribu? Eizi y los demás miraron a este dios extraordinario con una pequeña sorpresa en sus rostros. Después de tantos años, era la primera vez que veían a un dios con una apariencia tan especial. La figura nebulosa brillaba con luz blanca, y la delicada ropa blanca se podía ver revoloteando en el viento. Pero después de estar sorprendidos por un tiempo, Eizi y los demás volvieron a sus sentidos. No importa cuán especial sea la apariencia, bajo la brecha de fuerza absoluta, nada puede detenerlos, incluidos los dioses frente a ellos. Para decirte la verdad, nuestra tribu de la sombra se ha encaprichado de tu pequeña tribu. Fue desafiante y dijo con una expresión orgullosa. Te aconsejo que seas honesto, dios, y que tomes la iniciativa de ofrecer todas las cosas buenas de tu tribu, para que te perdonemos la vida. Si nuestra gran sombra Dios es misericordioso, quizás te aceptaré como un dios. Gracias pequeño dios.
Suyun, que estaba envuelto en una luz blanca, se sorprendió un poco cuando escuchó esto. Era la primera vez que escuchó que alguien podía hablar sobre agresión de una manera tan altisonante. Mira, no solo si quieres rendirte voluntariamente, incluso si te rindes, si puedes vivir depende de la bondad del dios de las sombras de Shilaozi, lo que significa que si no eres amable, morirás. Suyun no mostró expresión alguna, ignorando a este tipo arrogante. Mirando hacia abajo a los casi 10 guerreros dioses de tercer nivel y los 20 o más equipos que eran todos guerreros dioses de segundo nivel, me sentí un poco molesto en mi corazón. Solo puedes usar ese truco. Mirándolos con frialdad, Suyun no estaba listo para perder el tiempo e inmediatamente comenzó a suprimir en secreto la luz oculta. Sin embargo, no mucho después de la represión, sus cejas estaban ligeramente arrugadas y sintió algunos problemas. Suyun descubrió que la luz de estos dioses guerreros era más difícil de extinguir que las cosas ordinarias, y tomó más tiempo completar la técnica del día extremo. Espera, ¿esto es? De repente se congeló en su corazón, encontró un cuerpo luminoso de figura especial a la sombra de un dios guerrero de tercer nivel. Además, la luz oculta en la figura es mucho más fuerte que la de los guerreros dioses, y la dificultad de extinguirla es aún más difícil. Al menos con su fuerza actual, si quiere extinguir la luz en esta figura, llevará tiempo. Mucho justo después de un poco de especulación, Suyun adivinó la identidad de esta figura. Dios de las sombras. Dioses de nivel 3. Realmente me desprecian. Mientras sentía una fuerte sensación de crisis, la frialdad en sus ojos se volvió aún más seria. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Eizi miró a su compañero, que estaba sonriendo levemente, un poco molesto, y casi no pudo evitar disparar. Para demorar un tiempo, Suyun habló como deseaba y dijo con frialdad: ¿La tribu de las sombras? ¿Cómo supiste que mi tribu tiene las llamadas cosas buenas? El poder divino se está agotando rápidamente. Al mismo tiempo, abrió la pequeña bola negra en su cuerpo por primera vez. ¡Bum! El poder divino inusualmente turbulento vino del mundo real, llenando su poder divino casi en un instante, y al mismo tiempo, los hilos de fe recién agregados se conectaron rápidamente. En solo un abrir y cerrar de ojos, esos hilos de creencia más el número que existía originalmente llegaron directamente a un cuello de botella. La divinidad que originalmente estaba ocupada por dos colores, la luz amarilla se disparó, y de repente alcanzó el punto del 99%, y solo el último trozo de naranja seguía luchando tenazmente. ¿Esto es? Suyun miró con sorpresa la cantidad de nuevos hilos de fe. Después de un conteo aproximado, descubrió que el número actual había llegado a más de 13,000, e incluso estaba aumentando rápidamente. Lo que no sabía era que no hace mucho tiempo, el Vaticano había promocionado el video sobre él en el mundo real. La propaganda dio lugar a las oraciones devotas de los cruzados. Estos son solo un pequeño número. Después de un tiempo, el número de creyentes en la religión de la cruz, incluso si él no es un dios, solo como un presunto serafín, es suficiente para que él reúna a una gran cantidad de creyentes. Después de sorprenderse, Suyun reprimió a la fuerza la sensación de ser ascendido. Se necesita tiempo para avanzar y habrá un período de debilidad ahora, obviamente, no es un buen momento para avanzar. Desafortunadamente, después de un tiempo, Suyun continuó desviando su atención. Con este suministro extremadamente turbulento de poder divino, su confianza aumentó repentinamente. Y en realidad, no tomó mucho tiempo. Al escuchar sus palabras, Eizi pensó que los dioses de esta pequeña tribu tenían miedo, sin saber que a medida que pasaba el tiempo, la sombra de la muerte los envolvía gradualmente. Dijo triunfalmente: es realmente gracias a la tribu vulcana, si no fuera por ellos, no habríamos descubierto tu tribu. Jejeje, se burló, sin olvidar usar palabras ambiguas para sembrar discordia. Todos a su alrededor se rieron. El leopardo dijo sombríamente: es gracias a tu clan, de lo contrario no sabía que tu pequeña tribu tiene tantas cosas buenas. ¿Porcelana? ¿Sal de copo de nieve? Cada vez que el leopardo decía algo, los ojos de docenas de la gente de la tribu de las sombras se veía un poco diferente, y todos eran codiciosos y posesivos. Hay demasiadas cosas en tu tribu que no deberías ocupar. Creo que la propuesta del señor Kuroko es buena. Te aconsejo que te familiarices más, de lo contrario, la expresión de Leopard se volvió fría y no dijo nada. Pero el significado era evidente. La atmósfera en la escena de repente cayó en un escalofrío, como si fuera a surgir un desacuerdo. Suyun frunció el ceño ligeramente ante las feas expresiones de estas personas.
Ahora que la técnica del día extremo se ha completado en su mayor parte, bajo el suministro del poder anormalmente turbulento de la fe en el mundo real, incluso el dios guerrero de tercer nivel ha sido extinguido a la fuerza por él y la luz oculta se puede convertir en cenizas volantes en cualquier momento. Es solo que, la luz del dios de las sombras solo se ha extinguido en una décima parte, y tomará al menos 5 o 6 minutos apagarla por completo. No hay otra manera, solo puedo demorar el mayor tiempo posible para extinguirlo un poco más, y luego puede causar más daño. Con un suspiro secreto, Suyun miró a las docenas de personas que estaban a punto de morir, y no se sentía enojado en absoluto. De todos modos, no importa lo que pase entre tú y el dios de las sombras, el grupo de personas de abajo está condenado. En este momento, un gran grupo de personas salió de la tribu, y eran aproximadamente 100 hombres adultos que sostenían lanzas de piedra. «Dios», gritaron ansiosos el anciano sacerdote y otros. «¿No te dije que te escondieras?» Suyun suspiró levemente. «Lucha por Dios, aunque sea la muerte», gritaron el líder y otros con lanzas de piedra en sus manos. No quieren estar custodiados por Dios todo el tiempo sin hacer nada en absoluto, y también saben que el enemigo esta vez no es poca cosa, pero aunque arriesguen su vida, tienen que hacer algo por Dios. Al escuchar sus palabras, Fei Ying se rió sarcásticamente. ¿Ustedes realmente no tienen conocimiento de sí mismos? ¿Están aquí para morir? ¿Están enterrados con su Dios? No digas eso, Fei Ying-sama, estas personas son preciosos recursos de esclavos, pueden es la iniciativa de salir y querer reconocernos como maestros. Dijo Leopardo con una sonrisa. Fei Ying y los demás quedaron atónitos por un momento, y luego los estallidos de risa áspera continuaron sonando ensordecedores. Un quinto. Los ojos de Suyun se volvieron fríos mientras miraba a estos payasos saltadores. Después de que Izzy y los demás se rieran, al ver que ni la gente de esta tribu ni los dioses tenían intención de rendirse, se burlaron. Sin más preámbulos, Kuroko se levantó primero con piernas grandes y gruesas, y una niebla negra comenzó a emerger de su cuerpo. Los demás lo miraron con una sonrisa, sin la menor preocupación en sus rostros, obviamente llenos de confianza en Kuroko. ¿Eh? Justo cuando comenzó, Suyun se sorprendió un poco al descubrir que las sombras de esos árboles parecían estar ligeramente distorsionadas bajo el sol cerca del mediodía. Luego, docenas de sombras de árboles retorcidos apuñalaron a Suyun como espadas afiladas. Arte divino, arte de control de sombras. Kuroko sonrió sombríamente, dirigiendo a las sombras para que atacaran a una velocidad muy rápida. Vamos, es el control de las sombras. Los ojos de los otros miembros de la tribu de las sombras se iluminaron. Conocían el poder de esta magia. Esas sombras no son tan simples como parecen en la superficie. Los dioses están muertos. Justo cuando lo esperaban con ansias, Suyun miró estas sombras y no pensó mucho en colisionar inconscientemente con una luz blanca condensada. La luz blanca era como un escudo circular, e instantáneamente chocó con la espada de sombra. Como resultado, apareció una escena inesperada. Esas sombras simplemente se insertaron en la luz blanca, como fuegos apagados por agua. Simplemente lucharon y se retorcieron un poco, y luego se disiparon rápidamente. ¿Qué? Imposible. Kuroko y los demás miraban esta escena con incredulidad como si hubieran visto algo increíble. Fin de este capítulo.